Mi cuñada celosa intentó envenenarme en la fiesta de mi esposo después de que anunciamos mi embarazo, pero todo le salió terriblemente mal y ahora enfrenta cárcel además de un divorcio. Yo, mujer de 29 años, llevo 7 años casada con mi esposo Ricardo. Amo todo de nuestro matrimonio, excepto el hecho de que él está relacionado con su hermana Carla, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. No me malinterpreten. Al principio yo solía llevarme bien con Carla cuando la conocí, pero con el tiempo cambié rápidamente de opinión. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado duro durante años para evitar caer en su lado malo porque sé qué clase de persona es. En el pasado, mi esposo había salido con la mejor amiga de Carla cuando tenía 17 años y después terminaron porque él sentía que había sido presionado para estar con ella por culpa de Carla. Cuando cumplió 23 años y estaba soltero, su hermana insistió en que debía estar con otra de sus amigas, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea y ella corrió a llorar con sus padres diciendo que quería que él se casara con alguien con quien ella se sintiera cómoda, pero sus padres realmente no le hicieron caso. Cuando Ricardo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres nos apoyaron mucho, pero Carla constantemente me trataba con frialdad cada vez que yo estaba cerca. Siempre sacaba a relucir a las exnovias de Ricardo sin ninguna razón y le decía lo bien que estaban haciendo sus vidas, insinuando que debería retomar contacto con ellas. Esto duró un tiempo y no solo a mí me parecía raro, también a Ricardo, así que él le pidió que dejara de mencionar a sus exnovias de manera continua. Carla se enojaba y empezaba a burlarse de mí diciendo que yo era celosa y que él no debía estar con una persona insegura como yo. Cada vez que sus padres nos invitaban a cenar, Carla intencionalmente traía a una de las exnovias de Ricardo, diciendo que se las había encontrado por casualidad ese mismo día y que por cortesía tenía que invitarlas. Además, revisa mi Instagram de manera obsesiva, aunque no me sigue. Tengo una cuenta pública, así que he notado que ella siempre es la primera persona en ver mis historias. Si un hombre comenta mis fotos, ella va corriendo con su hermano a quejarse de que yo publico fotos inapropiadas. Ricardo y yo literalmente nos reíamos de esas acusaciones. Cuando Ricardo y yo decidimos mudarnos juntos, ella le insistió al que terminara conmigo, diciéndole que yo tenía muchos defectos como mujer y que ella podría encontrarle a alguien mucho, mucho mejor. Ese comentario realmente me dolió porque yo siempre había sido amable con ella a pesar de todo. Lamentablemente, cuando Ricardo y yo nos comprometimos, el comportamiento de Carla hacia mí empeoró aún más. Cuando anunciamos nuestro compromiso, todos nos felicitaron, pero noté que Carla se quedó muy callada. Luego se levantó de la silla y salió de la fiesta, para sorpresa de todos. Más tarde llamó a Ricardo llorando y gritando que no le gustaba haberse enterado de la noticia al mismo tiempo que todos, ya que, según ella, él era su persona más cercana y merecía ser la primera en saberlo. Después me mandó un mensaje casi amenazante diciendo que yo debía ser una buena esposa para su hermano porque ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje era tan raro que me dio hasta escalofríos. Ni siquiera me molesté en responderle, lo dejé en visto, lo cual sé que debió haberla enfurecido aún más. Carla comenzó a ignorarme cada vez que me veía, aunque seguía involucrándose en todo lo relacionado con la boda. Cuando fui a comprar mi vestido y en mi despedida de soltera, llevó sus críticas a otro nivel, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones, a pesar de que tanto mi futura suegra como mi prometido le llamaron la atención varias veces. Un día, mientras hablaba con mi futura suegra sobre los centros de mesa, Carla nos escuchó y empezó a burlarse de mí diciendo que mi elección no tenía clase y que por eso ella quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue mi límite. Perdí la compostura y le grité que no soportaba más sus burlas y críticas, y le dejé claro que ya no estaba invitada a nuestra boda. Carla se quedó impactada, sin poder creer que yo me defendiera de ella. Incluso mi suegra se enojó con ella y me apoyó. Más tarde, Carla buscó a Ricardo para quejarse de que yo la había avergonzado y le insistió en que debía controlarme porque yo iba a ser su esposa. Ricardo le dijo con firmeza que apoyaba mi decisión y que si ella no se disculpaba, no iba a estar invitada. De mala gana me envió una disculpa que sonaba muy sentida, pero yo la dejé otra vez en visto. Ya estaba agotada con los preparativos de la boda y no quería involucrarme en su drama. Al final, sí terminó asistiendo a nuestra boda porque no quería que hablara mal de nosotros después. Nuestra boda tenía como tema colores rosados y pasteles que todos respetaron, excepto ella, que apareció con un vestido negro largo hasta el suelo y un velo, como si viniera a un funeral. Fue impactante, por decirlo menos. Carla iba de mesa en mesa diciendo a todos que estaba de luto por perder a su hermano a manos de otra mujer. Durante la recepción, mi esposo notó lo incómoda que yo estaba por el atuendo de su hermana y la enfrentó. Ella intentó hacerse la víctima diciendo que tenía derecho a vestir como quisiera y que yo era demasiado controladora. Al final, mis suegros le pidieron que se fuera porque no dejaba de hacer un escándalo. Fue humillante para mí,
Desde ese día, he evitado tener contacto con ella. Cuando nació mi hijo Andrés, no permití que Carla se acercara a él. Ella trató de discutirlo, pero Ricardo y mis suegros me respaldaron y entendieron perfectamente por qué no quería que ella estuviera cerca de mi bebé. Hace 2 años, Carla tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jaime y eso la destrozó por completo. Fue un momento muy triste para todos. Ricardo y yo sentimos compasión por ella, ya que nosotros ya teníamos un hijo. Después de su pérdida decidimos ser un poco más comprensivos e invitarla a nuestra casa para que pudiera compartir tiempo con nuestro hijo Andrés. Debo decir que con él siempre fue sorprendentemente dulce, a pesar de cómo se comportaba conmigo. Al principio parecía que había cambiado, pero con el tiempo volvió a ser la misma de antes. Siempre estaba hablando de lo dura que era su vida, de cómo nada le salía bien, culpando a exjefes o examigos de arruinarle las cosas. Con el tiempo noté que en su mente ella nunca tenía la culpa de nada, rara vez admitía errores y constantemente buscaba ponerse en el papel de víctima para que otros se pusieran de su lado. Este año decidió casarse e invitó a todos menos a nosotros. Ricardo se sorprendió al saber que no estábamos invitados, ya que nuestra relación parecía haber mejorado. Cuando le preguntamos, ella dijo que no podía permitirse que yo fuera porque quizá intentaría arruinar su boda. La llamé para preguntarle por qué pensaba eso, si yo nunca le había hecho nada, y Carla respondió diciendo que como ella se había vestido toda de negro en nuestra boda, ahora temía que yo hiciera lo mismo en la suya. Me enfureció lo manipuladora que era y se lo conté a Ricardo. Él habló con sus padres y decidieron decirle a Carla que no pagarían su boda ni asistirían. Esto la hizo llorar y empezó a culparme a mí por todo el problema. Mi esposo le recordó que ella misma había admitido su error, así que no tenía derecho a señalarme. Pero Carla trató de justificarlo diciendo que nuestra boda había sido hace mucho tiempo y que yo ya debería superarlo. Más tarde, como mis suegros aún se negaban a pagarle la boda, ella me buscó para disculparse y pedirme perdón. Tengo que admitirlo, Carla puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné porque ya no quería seguir cargando con el pasado. Su boda con Jaime salió bien, asistimos todos y la pasamos bien. Pero no habían pasado ni 6 meses cuando Carla apareció en nuestra puerta quejándose de que su matrimonio se estaba derrumbando. Ricardo y yo la dejamos quedarse unos días en casa, y se la pasaba horas desahogándose sobre su esposo. Parecía que tenían problemas para quedar embarazados y Carla claramente culpaba a Jaime de todo. Intenté hablar con ella, pero estaba convencida de que todo era culpa de él. Y cuando no se quejaba de su esposo, se obsesionaba con nuestras vidas e inventaba problemas que no existían. Por ejemplo, yo suelo ir al gimnasio todas las mañanas antes de ir a trabajar. A veces, cuando voy con prisa, llevo mi ropa de oficina para poder terminar mi rutina, bañarme ahí mismo y cambiarme antes de ir a trabajar. Carla lo notó y empezó a hacerme muchas preguntas al respecto, que por qué me bañaba, que para qué necesitaba ir al gimnasio, etc. No le di importancia y le respondía que me gustaba mantenerme en forma y que no quería ir a la oficina sudada. Ella apretaba los labios y asentía. Finalmente, las cosas entre ella y Jaime se arreglaron y volvió a vivir con él. Un fin de semana, Ricardo y yo fuimos a almorzar con mis suegros. También habían invitado a Carla y a Jaime. Dejamos a nuestro hijo Andrés con una niñera, porque normalmente se aburría cuando los adultos nos sentábamos a conversar por horas y prefería quedarse jugando en casa. Durante el almuerzo, mi suegra hablaba de una amiga suya que se había divorciado porque su esposo le había sido infiel, y como ella le quitó la mitad de sus bienes. De repente, Carla interrumpió para preguntarle a mi esposo si nosotros habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Todos nos quedamos en silencio mirándola. Actuaba como si yo ni siquiera estuviera ahí, miraba a Ricardo con expectación. Mi esposo, que no se anda con rodeos, le respondió que como ambos ganamos bien, no vimos razón para firmar nada. Carla bufó y empezó a decir que hoy en día hay muchos infieles y que él podría ser sorprendido en cualquier momento. Me ofendieron sus palabras y le pedí que nos explicara qué insinuaba exactamente. Entonces dijo que yo seguramente veía a alguien más, porque siempre cargaba ropa de cambio, y que como hermana de Ricardo era su deber advertirle. Me quedé helada al escucharla. Mis suegros de inmediato la enfrentaron, diciéndole que dejara de inventar cosas y que no debía meterse en la vida de los demás. Pero ella, sin perder el ritmo, respondió que solo intentaba cuidar a su hermano y hasta bromeó preguntando si Andrés era realmente hijo de Ricardo, porque no se parecía mucho a él. Vi cómo el rostro de mi esposo se puso rojo de la ira. Nunca lo había visto tan furioso. Miró a Carla directamente y le dijo que por eso ella no era madre todavía, porque no se lo merecía, y que su bebé estaba mejor en el cielo que con alguien como ella. Carla se quedó con la boca abierta, sin palabras.
Mis suegros simplemente lo miraban en silencio mientras él explotaba contra ella, diciéndole que era una persona sinvergüenza que intentaba arruinarlo todo porque no tenía nada bueno en su vida, que era una fracasada que no hacía nada en todo el día mientras su esposo trabajaba. Y agregó que, en vez de señalarme a mí y preguntarnos por acuerdos prenupciales, debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando. Carla terminó llorando desconsolada. Miró a Jaime, que estaba sentado junto a ella, buscando apoyo, pero él no dijo ni una palabra. Nunca había visto a Ricardo perder la cabeza de esa manera. Al final ella se levantó de la mesa y corrió al baño. Ricardo estaba furioso. Mi suegra se acercó para calmarlo mientras yo le tomaba la mano. Él me dijo lo mucho que lo sentía por lo que su hermana había dicho de nuestro hijo, y yo asentí, porque entendía lo frustrante que era. En el fondo me alegraba de que por fin me defendiera públicamente, porque yo había aguantado demasiado de Carla a lo largo de los años. Después, ya más tranquilo, se disculpó con Jaime, pero ignoró a Carla por completo. Ese mismo día, al terminar el almuerzo, volvimos a cortar todo contacto con ella. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, también a mi esposo. La bloqueamos de todas partes para que no pudiera buscarnos. Mis suegros nos hablaron después y estuvieron de acuerdo en que esta vez Carla había ido demasiado lejos. Vieron como su hijo, que normalmente es tranquilo, había perdido el control por todas sus provocaciones. Ha pasado un año desde la última vez que hablamos con ella y todo ha estado tranquilo. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Fue una completa sorpresa porque ni siquiera lo estábamos intentando. Ricardo y yo nos sentimos bendecidos de poder recibir a otro miembro en la familia. Esperábamos el momento adecuado para contar la noticia y decidimos hacerlo en el cumpleaños de mi esposo. Mis suegros querían celebrarlo, así que organizaron una gran fiesta en su jardín e invitaron a familiares y amigos cercanos. Carla debió haberse enterado por alguien y decidió aparecer. Ricardo y yo nos sorprendimos al verla. Ella llegó abrazando a Ricardo, diciéndole cuánto lo había extrañado y que sentía mucho su última conversación. Mi esposo me tomó de la mano y le dijo a su hermana que debía disculparse conmigo, ya que ella había puesto en duda mi carácter. Carla asintió, se volvió hacia mí y me pidió perdón, diciendo que llevaba meses en terapia y que había entendido lo mal que estuvo humillarme de esa manera. Yo no le creí ni una palabra, pero no quise ser grosera delante de todos, así que solo asentí. Mis suegros me dijeron aparte que no sabían que ella vendría, y que si no estábamos cómodos la sacarían de inmediato, ya que era una fiesta para Ricardo. Pero él no quiso armar un escándalo y decidimos dejarlo pasar. Durante toda la fiesta, vi a Carla sonreír y convivir con todos, lo cual me pareció extraño, porque no era propio de ella. Pero como había mencionado lo de la terapia, quise darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Ricardo dio un discurso muy emotivo sobre lo afortunado que se sentía, agradecido por tener otro año más de vida con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de alegría, y no pude evitar sentirme agradecida de que después de tantos años seguíamos tan enamorados como al principio. Luego, Ricardo y yo decidimos compartir la noticia con todos. Con una sonrisa en el rostro, anunciamos que esperábamos un bebé. Todos se quedaron en silencio por un momento antes de estallar en gritos de felicidad. Mi madre empezó a llorar y corrió a abrazarme. Mis suegros también tenían lágrimas en los ojos mientras nos felicitaban a los dos. Todos estaban muy felices por nosotros, preguntándonos emocionados si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. La única que desentonaba era Carla. Se veía impactada. Al principio pensé que tal vez necesitaba tiempo para asimilar la noticia, pero su expresión cambió y simplemente se alejó de nosotros con cara de enojo. Me preocupé un poco pensando si iba a arruinar otra de nuestras celebraciones, pero me distraje con otras personas que se acercaban a hablarme. Cuando llegó la hora de servir la comida, me levanté para ayudar a mis suegros, pero Ricardo y mis padres insistieron en que me quedara sentada, que no debía levantar ni un dedo. Así que esperé en mi asiento a que mi esposo me llevara un plato. En ese momento, Carla apareció con una gran sonrisa, sosteniendo un plato de comida. Me lo entregó, anunciando en voz alta que quería servirme personalmente porque estaba muy feliz por mi embarazo. Incluso comentó que quería compensar todos los momentos en los que había sido grosera conmigo en el pasado. Yo asentí y acepté amablemente. Después ella se fue. Cuando estaba a punto de empezar a comer, noté que en mi plato había camarones. Toda mi familia sabe que soy altamente alérgica a los camarones, así que me sorprendió mucho que Carla me hubiera servido eso. Negué con la cabeza decepcionada y me levanté a servirme yo misma. Justo entonces, Jaime se acercó para felicitarme por el embarazo. Conversamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Le señalé el plato y le dije que Carla me había servido camarones probablemente por error.
Jaime me dijo que no me preocupara, que él podía quedarse con ese plato porque le encantaban los camarones y que yo podía servirme otro. Le sonreí, asentí y me alejé. No habían pasado ni 5 minutos cuando Jaime comenzó a vomitar y retorcerse sobre el plato. Todos dejaron de comer y lo miraban preocupados mientras él intentaba levantarse tambaleándose. Ricardo y Carla corrieron hacia él. Jaime señaló su plato y luego su garganta. Todos quedamos en shock al entender que algo andaba muy mal con lo que había comido. Luego se desmayó mientras todos gritaban alarmados. Carla corrió a revisar el plato, abrió mucho los ojos y luego me miró preguntando si yo se lo había dado a su esposo. Yo asentí. En medio del caos alguien llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Carla lloraba sin control, mirándome con rabia. Más tarde nos informaron que Jaime había sido envenenado. Sentí que me iba a desmayar al escuchar eso, porque sabía mejor que nadie que ese plato estaba destinado a mí. Lo que fuera que le habían puesto a la comida, pudo haberme envenenado a mí y a mi bebé. Ni Ricardo, ni mis suegros, ni mis padres saben esto todavía. La policía fue llamada para recoger la comida como evidencia, ya que nadie sabía que había causado la intoxicación. Mientras escribo esto, Jaime sigue hospitalizado, recuperándose, con Carla a su lado toda la noche. Ricardo y yo hemos estado contestando llamadas de familiares preguntando qué pasó y quién pudo haberlo envenenado. Mis suegros están tan impactados que prefieren quedarse en nuestra casa porque tienen miedo de volver a la suya. No sé qué hacer. Tengo terror de contarles que ese plato era originalmente para mí, que fue Carla quien me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirle la verdad a la policía. Me siento culpable por lo que pasó, pero sobre todo estoy aterrada de lo que mi cuñada es capaz de hacerme, porque ahora sé que no tiene reparos en intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella ni permitir que mis hijos lo estén. ¿Soy yo la culpable por haberle dado mi plato a Jaime y haber puesto en riesgo su vida? Actualización 1 ***. Wow, gracias por los miles de comentarios en esta publicación en solo unas horas. Nunca imaginé recibir tantas respuestas. Me temblaban las manos cuando escribí lo anterior y no he podido dormir. A pesar de lo que muchos dicen, sí me siento responsable de lo que le pasó a mi cuñado. Pienso que debí haber tirado el plato en vez de dejar que Jaime se lo llevara. No paro de llorar al pensar que algo más grave pudo haberle ocurrido. Ricardo nota que algo me preocupa y no se despega de mí, piensa que solo estoy nerviosa, pero no tiene idea de lo que sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con muchos comentarios en que debo sentarme a hablar con todos calmadamente. No sé si me van a creer, pero mis suegros tienen cámaras de seguridad alrededor de la casa, y como la fiesta fue en su patio, estoy segura de que pueden verificar en las grabaciones que fue Carla quien me entregó el plato. Voy a hablar con ellos esta noche y luego actualizaré. Actualización 2 ***. Ya hablamos, y estoy muy agradecida de tener a los mejores suegros del mundo. Como ellos estaban quedándose en nuestra casa, me senté con Ricardo y con ellos durante la cena para contarles lo ocurrido. Con el corazón en la garganta, relaté todo. Como Carla me sirvió un plato con camarones y como Jaime lo comió, resultando envenenado. Mientras hablaba, vi la sorpresa en sus rostros, reflejando mi propio miedo. Mis suegros se miraron entre sí con preocupación, y la cara de Ricardo pasó de confusión a ira. Continué explicando mis temores sobre las intenciones de Carla y sus intentos anteriores de dañarme. Admití que había dudado en contar todo por miedo a las consecuencias para mí y mi bebé. Mi suegra, siendo tan práctica, sugirió de inmediato revisar las cámaras. Mi suegro asintió, consciente de la gravedad. Ricardo, aunque claramente molesto, permaneció en silencio procesando la revelación. Revisamos la grabación desde la aplicación de las cámaras y la verdad quedó expuesta. Se veía claramente a Carla entregándome el plato y los hechos posteriores hasta el colapso de Jaime. No había lugar a dudas. Mis suegros estaban horrorizados por lo que su hija había hecho, choqueados por lo lejos que había llegado para crear caos. Ricardo, lleno de rabia, apenas podía contenerse. Mis suegros decidieron entregar la evidencia a la policía porque es un asunto muy serio. Mi suegro y Ricardo planean hablar con Jaime una vez que se recupere, ya que él es quien debe presentar cargos contra Carla. No sé cómo reaccionará, y lloro cada vez que pienso que fue él quien terminó envenenado por mi plato. Apenas puedo comer o dormir de la preocupación. Prometo actualizar cuando haya novedades importantes. Actualización 3. Hola a todos, por fin vuelvo con una actualización. Sé que ha pasado un mes desde la última vez, pero soy una mujer embarazada que está atravesando por muchas cosas ahora mismo. Primero lo primero, mis suegros entregaron la grabación a la policía y, después de ver la evidencia, Carla fue arrestada. Ni siquiera negó los cargos, inmediatamente rompió en llanto admitiendo todo.
Ricardo habló con Jaime sobre lo sucedido y él estaba tan impactado como todos nosotros. Mi esposo lo animó a presentar cargos contra su hermana porque lo que hizo fue algo muy siniestro, y además le dijo que, independientemente de lo que decidiera hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, cuando Jaime se recuperó, no solo decidió presentar cargos, sino también pedir el divorcio. Carla llamó llorando a mis suegros, rogándoles que la perdonaran. Resulta que está embarazada, y les suplicó que la sacaran de la cárcel, tratando de manipularlos con el tema de su futuro nieto. Pero mi suegro le respondió firmemente que ya estaban cansados de consentirla y que debía hacerse responsable de sus propios actos. Mi suegra está muy triste por lo que ocurre con su hija, pero comprende que lo que hizo no se puede perdonar así como así. La policía encontró pruebas de que Carla había manipulado la comida con la intención de hacerme daño, lo cual se volvió en su contra y terminó hiriendo a su propio esposo. Fue acusada de varios delitos relacionados con adulteración de alimentos, poner en peligro la vida y causar daños. Ella le rogó a Jaime que no la denunciara, diciendo que todo era culpa mía, pero, por suerte, a Jaime no le importó y está decidido a castigarla. Su juicio comenzará pronto y dudo que pueda librarse esta vez. Mientras tanto, para los que me preguntan, mi hijo y yo estamos bien. Él no tiene idea de lo que hizo su tía. Ricardo y yo hemos hablado y planeamos contarle la verdad cuando sea el momento adecuado, porque queremos que sepa y esté alerta en este tipo de situaciones. Sé que será una conversación difícil, pero necesaria. Yo, por mi parte, estoy yendo a ecografías cada 2 semanas como me recomendó mi médico. No planeamos saber el sexo del bebé, queremos que sea una sorpresa. Mis padres ya saben todo lo que pasó con Carla y se han vuelto muy protectores conmigo. Temen que esto afecte mi bienestar psicológico durante el embarazo, así que me animan a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, porque aunque actúe como si todo estuviera normal, he desarrollado un miedo muy profundo después de lo que Carla hizo con mi comida. Ahora me da miedo comer cualquier cosa que no haya preparado yo misma. Ricardo entiende mis miedos y me apoya en todo, así que espero poder superar este temor irracional pronto. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde la última vez que actualicé. Carla actualmente está cumpliendo condena en prisión. Fue declarada culpable de los cargos. Yo no asistí a las audiencias, pero mis suegros sí fueron a algunas y me contaron que Carla admitió ante el tribunal que había sentido celos de mí durante años, porque nunca quiso que su hermano se casara con alguien de afuera. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con él, y por eso, cuando Ricardo empezó a salir conmigo, me hizo bullying todo el tiempo. Cuando anunciamos nuestro embarazo durante el cumpleaños de Ricardo, ella estaba consumida por los celos, porque planeaba anunciar su propio embarazo ese mismo día. Como ya había tenido un aborto antes, quería compartir su buena noticia, pero pensó que nosotros le robamos su momento de brillar. Según ella, por las hormonas del embarazo se enfureció tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas en mi comida. Admitió que solo quería que yo terminara en el hospital, pero que nunca pensó en hacerme daño real ni a mí ni al bebé. También dijo que nunca imaginó que yo le daría mi plato a Jaime y que, como yo misma lo envenené, merecía una condena más ligera. Por supuesto, el juez rechazó esa excusa y fue sentenciada a prisión, quedando fuera de nuestras vidas por bastante tiempo. Jaime también logró divorciarse de ella, así que finalmente es libre. Hemos seguido viéndolo estos meses y lo incluimos en actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado y le pedí perdón una y otra vez por haberle dado mi plato, pero él me aseguró que nunca fue mi culpa. Lloré al escucharlo porque muchas veces me he reprochado lo mismo, deseando haber actuado distinto para que él nunca hubiera sido envenenado. Afortunadamente, Jaime está bien ahora. En cuanto a Ricardo y a mí, hemos recibido a una niña en nuestra familia. A pesar de la sombra de todo lo ocurrido, la llegada de nuestra hija trajo luz y calidez a nuestras vidas. Nuestro hijo Andrés está encantado con su papel de hermano mayor y llena a su hermanita de amor y cariño. Ver a nuestros hijos juntos nos llena de gratitud. Durante todo este proceso, mis padres y mis suegros han estado a nuestro lado, ayudándonos a navegar esta nueva etapa.